El siguiente trabajo trata del control del crecimiento y ciclo celular, el cual está realizado por los alumnos Altamirano Mego Carlos Humberto, Galindo Céspedes Andrés, Leonardo Cabrejos Diego Antonio, Toro Montenegro Dreime, Ugaz Hoyos Juan Francisco. La teoría celular expresa que las células se forman a partir de células preexistentes. El crecimiento y desarrollo de los organismos vivos depende del crecimiento y la multiplicación de sus células. Cuando una célula se divide, toda o su información genética que está en su ADN debe duplicarse y debe hacerse de una manera precisa, y luego las copias deben o se transmiten a cada célula hija. En los eucariotas, el ADN está organizado en más de un cromosoma. Es por esta razón que el proceso de división celular se torna de una manera más compleja, más compleja comparándolo con otros organismos inferiores. Pero es común que en una división celular deben ocurrir eventos como crecimiento de la célula, debe ocurrir la duplicación del ADN, debe separarse el ADN original de su réplica, y deben esto separarse las dos células hijas, con lo que ha finalizado con este evento la división celular. En general, todas las células pasan por dos periodos en todo el curso de su ciclo celular, ¿no? Esos periodos son de interfase y un periodo de división o fase M, que es el periodo de división real. Y en esta fase M a su vez comprende otros sucesos como la mitosis y la citocinesis. Y la interfase viene a ser definida como el tiempo transcurrido desde el final de una mitosis hasta el inicio de la siguiente mitosis. Las células somáticas eucariotas se dividen por mitosis, y el ciclo celular de, de esta célula somática es el periodo entre dos divisiones mitóticas. Generalizando esto, diremos que el ciclo celular o tiempo de vida de una célula comprende desde el comienzo de una división hasta el comienzo de la siguiente división. Por lo que en este ciclo celular va a comprender una secuencia cíclica de procesos en la vida de una célula eucariota, que conserva su capacidad de dividirse, por supuesto, porque sabemos o debemos saber que hay células que no se dividen, y son aquellas que no tienen núcleo, como por ejemplo los eritrocitos, y hay otras también que han perdido su capacidad de división, como son por ejemplo las neuronas, que esas células una vez que se han formado, no, en su inicio ya luego ya no tienen la capacidad de reproducirse o dividirse. Para que una célula somática eucariota se divida, antes de esta división tiene que previamente duplicar su masa, su tamaño, para repartir sus componentes en partes iguales a sus células hijas. Ahora, la duplicación del tamaño es resultado de transcripciones, es resultado de traducciones de genes que se expresan o codifican para proteínas y que van a constituir el fenotipo de la célula. La división o mitosis en sí, ¿no?, es de una célula somática origina dos células hijas, las cuales son idénticas, cada una tiene un juego diploide de cromosomas después de la separación. En la imagen observamos el ciclo celular, con la interfase que se divide a su vez en periodos, ¿no?, y la fase M, donde está la mitosis. Como vemos en la imagen, el ciclo celular viene a ser un proceso ordenado, viene a ser un proceso repetitivo, en donde las células que se han dividido en la mitosis se liberan para iniciar un nuevo ciclo. Por ejemplo, ante la necesidad del organismo de reemplazar por ejemplo, células dañadas, la célula indicada para contrarrestar este problema de daño celular entra en división. Vemos ahí el primer periodo de la interfase llamado G1, el cual se constituye en el primer paso del ciclo celular. G1 es el periodo que sigue a una división, o a una mitosis anterior. Y aquí en este periodo G1 va a haber síntesis de proteínas, va a haber síntesis de ARN, pero no va a haber síntesis de ADN.
Por eso es que en este periodo la célula todavía tiene una copia de su ADN, una copia de su material genético. Este periodo G1 tiene una duración de 6 a 12 horas del total del ciclo celular, que es de aproximadamente de 18 a 24 horas. Durante estas 6 a 12 horas, la célula tiene que duplicar su tamaño, también su masa. Esto debido a una esto debido a una síntesis continua de todos sus componentes, como organelas, enzimas y otras moléculas. Y todo ello es resultado de la expresión de genes que codifican esas proteínas, ¿no? Que van a ser responsables, como ya mencionamos, del fenotipo de la célula. El inicio de la replicación es el evento que marca la transición del periodo G1 al periodo S. En, en este periodo S es en donde se va a dar la replicación total del ADN. Entonces el núcleo de la célula contiene el doble de ADN, así como también un doble de proteínas nucleares. Y este periodo S dura de 6 a 8 horas. Luego tenemos la fase o periodo G2, que comprende desde el final de la fase S hasta el inicio de la mitosis. En esta fase las estructuras necesarias para la división comienzan a montarse, los cromosomas comienzan a condensarse. En este periodo una célula diploide funciona como una célula tetraploide, pero teniendo en cuenta que las cromátidas hermanas están unidas por el centrómero y tiene una duración de 3 a 4 horas esta fase G2. Y finalmente ocurre la mitosis, que es en un tiempo mucho más corto, de aproximadamente una hora. Pero a pesar de que esta fase M, donde está la mitosis, tiene una duración muy poca de una hora, pero es en realidad en esta fase en donde se cumple el objetivo de todo este ciclo, de todo este proceso, que es la división de una célula progenitora en dos células hijas idénticas, a las cuales la célula progenitora reparte sus componentes citoplasmáticos en cantidades similares a ambas células hijas. Y además, pues lo más importante, ¿no?, es el reparto del material genético de tal manera que se mantenga constante al de la célula original. Entonces podemos concluir que al final de la mitosis la célula entra en interfase, pero si la célula ya no se va a dividir, entra en lo que se llama o se denomina periodo G0. Las células que entran en este periodo se encuentran fuera, ¿no?, de los procesos replicativos de la mitosis. Es decir, son células que están en un estado de crecimiento vegetativo y desarrollando sus funciones citológicas. Pero estas células que pasan a G0 pueden ser estimuladas nuevamente e integrarse nuevamente al ciclo celular en cualquier momento, pero otras células ya no se pueden integrar, como por ejemplo tenemos a las neuronas, que estas ya no se dividen. En la imagen que observamos se muestran los cambios en los componentes celulares que se producen durante la interfase. Vemos ahí la masa de los componentes principales, como son proteínas, ARN, ADN, en función del tiempo en que se sintetizan, en función de las fases en donde se sintetizan. Noten claramente que la síntesis de ARN, así como también de proteínas, se da continuamente durante la interfaz. Pero esto no sucede lo mismo con el ADN, el cual solo se da en un periodo, que es el periodo S. Y este ADN se duplica o se sintetiza una sola vez. Es por ello también que en esta fase S el núcleo alcanza su mayor tamaño, porque además de duplicarse el ADN, también se sintetizan a su vez proteínas asociadas o proteínas nucleares. Pero en esta interfase la cromatina se conserva como una masa compacta, en donde no se puede visualizar algunos cambios de estado, sino que hasta que entre en la fase M, hasta que la célula entre en la fase M o mitosis y empiece a condensarse o desenrollarse, haciendo visible por ejemplo los cromosomas.
La regulación del crecimiento y por ende del ciclo celular, como bien lo señala la literatura, es un mecanismo complejo. La regulación del crecimiento y por ende del ciclo celular, como bien lo señala la literatura, es un mecanismo complejo. Existen puntos de restricción que impiden la continuación del ciclo celular cuando la célula no ha obtenido un tamaño suficiente o carece de nutrientes o hay lesiones en su ADN o otros factores. Por ello es que se dice que la progresión del ciclo celular depende de puntos de control discretos. Esta imagen ilustra dos puntos importantes en, en los cuales, digamos, se toma la decisión de que si se procede con el ciclo celular. En la fase G1 hay un punto de compromiso. Ese punto de compromiso es con la replicación del ADN. Si se cumple con las condiciones, entonces la célula no entra en un periodo de latencia, sino que sigue con el ciclo y entra en la fase S. Y ahí su ADN se va a replicar. Este punto de compromiso en G1 se ha estudiado más en células de levadura y ahí se le llama start o punto de inicio, y en el caso de las células animales se llama punto de restricción. Un segundo punto de compromiso no se encuentra finalizando el periodo G2 de la interfase y está involucrado con el paso a la división mitótica. Pero ¿cómo utilizan las células estos importantes puntos de control? En las células animales el control en G1 o llamado punto de restricción G1S es un punto de control, es el punto de control más importante y es el punto de y también vemos y también el otro punto es el punto de restricción G2M que ocurre al final del periodo G2. Se considera como un punto de control secundario. Si observamos la imagen, vemos que la célula pasará la mayor parte de su ciclo en G1 de la interfase y es en donde la célula genera su masa necesaria para distribuirlo a sus células hijas en proporciones similares. El punto de control que se encuentra en este periodo G1 ayuda o comprueba que la célula en realidad ha producido esa masa necesaria para pasar a la fase S y realizar la síntesis de ADN. Además, este punto de restricción en G1 comprueba que las condiciones ambientales sean favorables, como por ejemplo la presencia de nutrientes, sales y temperaturas adecuadas, y también factores que induzcan crecimiento. Ahora, con respecto al punto de control que se encuentra al final del periodo G2 de la interfase, llamado punto de restricción G2M, es que gracias a este punto se comprueban básicamente dos condiciones necesarias que debe tener una célula antes de dividirse. El punto número 1 hace referencia a de que esa célula tuvo que haber duplicado su masa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esa célula tenga la capacidad de dar origen a dos células hijas. Y el punto número 2 se refiere a que la célula tuvo que haber replicado su ADN y que esa replicación solamente se haya dado una sola vez. Entonces, una vez que la célula cumple con estas condiciones, el ciclo prosigue. Caso contrario, diríamos que se atasca y por lo tanto la célula permanece como una célula tetraploide en esta fase G2, es decir, con una doble dotación normal de cromosomas. Lo que acabamos de mencionar es con respecto a las células somáticas, pero en el caso de las levaduras se dice que utilizan a los puntos de control que se encuentran tanto en G1 como a G2 como sus principales puntos o como sus puntos de control primario. Esta imagen hace referencia a que los puntos de control se encuentran en todo el ciclo celular. En primer lugar observamos una flecha horizontal dirigida hacia la derecha en la cual se representan las diferentes fases del ciclo celular desde el periodo G1 de la interfase hasta la mitosis. Observamos luego la primera flecha azul dirigida hacia abajo, en la cual una célula acaba de terminar su división o ha terminado el proceso de mitosis. Entonces, antes de que una célula hija
después de su división, entre nuevamente en este ciclo celular, tiene que pasar por un punto de control llamado puesto de control para la división. Una vez superado este puesto de control, la célula ingresa en el periodo G1 de la interfase, en la cual hay un punto de control start. Eso es para el caso de levaduras, o punto de restricción para el caso de las células animales. Aquí, en este punto se comprueba, como ya lo explicamos anteriormente, que la célula haya generado la masa necesaria para seguir adelante, ¿no? Y dar al final de todo el ciclo dos células. En la tercera flecha azul dirigida hacia arriba indica el final del periodo G1, pero al mismo tiempo el inicio de la síntesis del ADN, el cual tiene que pasar por el punto de control o por el puesto de control de la integridad del ADN para que en la fase S logren replicar sin inconveniente. Luego termina la fase S y una flecha azul dirigida hacia abajo nos indica de que la síntesis del ADN ha terminado. Si esta síntesis se ha hecho correctamente, el siguiente puesto de control permitirá el paso hacia el inicio de la mitosis. Una vez que termina la división de la célula, habrá otro puesto de control llamado puesto de control para el par de cinetocoros, en que se verificará pues que se ha obtenido dos células hijas idénticas con una dotación de material genético. Luego, una célula tomará la decisión nuevamente de proceder al inicio de la división celular y seguirá todos los acontecimientos de este ciclo celular. Entonces, hemos visto ahí los puntos críticos del ciclo celular, ahí en la parte superior, ¿no?, indicado por las flechas azules, y también hemos visto los puestos de control que comprueban o evalúan la disposición de una célula para proceder en el ciclo celular. En otras palabras, estos puestos de control permiten el inicio de un nuevo evento o el inicio de una nueva fase, siempre y cuando la finalización del evento de la fase anterior haya terminado con éxito. Caso contrario, estos puestos de control bloquean en cualquier punto el ciclo celular. La figura que se muestra hace referencia a un resumen de acontecimientos que desencadenan algunos puestos de control importantes. Antes debemos señalar que los daños que se pueden producir a nivel de ADN se comprueban en las diferentes etapas del ciclo celular, como por ejemplo en el periodo S. En ese periodo S hay puestos de control que impiden la continuación de la replicación si es que se detecta problemas en la integridad del ADN, como roturas u otros daños que se puedan producir. También, como ya hemos dicho, hay un puesto de control que comprueba que todo el ADN se tiene que haber replicado, el cual está en el periodo G2. Entonces, nos da a entender que una característica de las células eucariotas somáticas es que se debe dar la terminación de la replicación del ADN para entrar en sí en la división real de la célula, que se da en la mitosis. Y en esta fase de la mitosis también hay puestos de control para asegurar que la célula no se divida sin que haya completado eventos anteriores necesarios para finalmente dividirse. Y finalmente también hay un puesto de control que confirma que la mitosis terminó con éxito y permitir que una célula proceda nuevamente a iniciar otro ciclo celular. Y concluimos que para que una célula se divida, estas células previamente deben realizar dos actos importantes. Quizá ya lo dijimos antes, pero reiteramos que esos dos actos importantes consisten en duplicar su material genético una sola vez, y la masa de la célula debe duplicarse para repartir a sus células hijas. Este aumento de masa permitirá proceder
a través del punto start o punto de restricción en G1. Entonces, en la imagen vemos que en el ciclo celular hay muchos puestos de control o comprobación, y estos pueden detener el ciclo en cualquier punto, en respuesta a diferentes alteraciones que afecten, por ejemplo, la integridad del ADN y por ende a la célula. Si vemos, así vemos que el ciclo puede parar en G1 por daños en el ADN, o puede parar en el periodo S debido a que los puestos de control detectaron una replicación incompleta. Y así sucede con las demás fases del ciclo, recalcando que los daños que se dan a nivel de ADN se comprueban en todas las etapas del ciclo. La imagen que se puede apreciar a continuación hace referencia a un esquema didáctico sobre un experimento por el cual se logró identificar la presencia de inductores en el ciclo celular. Esto se realizó fusionando células en diferentes etapas del ciclo celular. Vemos ahí la fusión de una célula, por ejemplo, en fase S con un núcleo de color verde, con una célula en fase G1 con un núcleo rojo. Esto, para que se fusionen estas células, se mezclan con algún agente químico o viral, y lo que trae como consecuencia es pues la fusión, ¿no?, de estas células a través de sus membranas plasmáticas, y así dando lugar a una célula híbrida llamada heterocarión. Heterocarión viene a ser una célula con un solo citoplasma, pero que contiene dos o más núcleos. Y lo que se ha observado luego de esta fusión de estas dos células en distintas fases hace que ambos núcleos repliquen su ADN. Esto lleva a concluir que en el citoplasma de la célula en fase S hay un activador de la replicación del ADN, porque sabemos que en la fase G1 no hay replicación del ADN, y al mezclarlo con una célula en fase S, donde sí hay duplicación, entonces lleva a sacar esa conclusión. El regulador encontrado en esta fusión de células se llama activador de la fase S. De igual manera, si fusionamos una célula mitótica con una célula en interfase, sea cual sea el periodo G1, S o G2, lo que va a suceder es que una vez fusionadas las células, los cromosomas de la célula o los cromosomas del núcleo de la célula de interfase se condensan. Y sabemos que en interfase una condensación de cromosomas sería algo prematuro. Entonces esto también lleva a concluir algo, de que en el citoplasma de las células mitóticas hay un inductor llamado inductor de fase M, que lleva a las células de interfase a una pseudomitosis. Además también vemos la fusión de una célula en fase G1 y una célula en fase G2, que una vez fusionadas no producen ningún evento, ya sea de replicación del ADN o una mitosis o una división. Entonces esto indica que en ambas fases G1 y G2 no hay inductores para estos eventos. Pero también cabe señalar de que los inductores tanto de la fase S, que les acabo de mencionar, y de la fase M solo se encuentran transitoriamente en el ciclo celular. En esta imagen debemos entender que las fases del ciclo celular están controladas por eventos que se producen principalmente en la fase G1, en la fase S y en la fase M del ciclo celular. El triángulo y el círculo rojo detallan lo siguiente. En G1 la célula pasa el punto start o punto de restricción, y por lo tanto esta célula ya está condenada a todo un ciclo de división. Pero para ello, ¿qué es necesario? Es necesario una fosforilación que se da en una proteína diana llamada Rb, ya que esta proteína en su forma no fosforilada no permite la transcripción de genes que es necesario para la síntesis de los varios componentes de la célula, como las proteínas, las enzimas, etcétera, que son necesarios, ¿no?, para que la célula aumente de masa o aumente de tamaño, y de esta manera proseguir con el ciclo celular.
Entonces, una vez fosforilada esa proteína Rb, se elimina la represión y se da la transcripción. Luego, el triángulo verde y el círculo verde nos indican lo siguiente. En el periodo S, no, como ya mencionamos, hay un llamado activador de la fase S, encerrado ahí por un rectángulo de color amarillo. Ese activador de la fase S es una proteína quinasa, la cual se activa al inicio de la fase S, indicado por una flecha dentro del círculo verde, una activación. Entonces se activa al inicio de la fase S, pero se da mediante una fosforilación y se inactiva cuando la célula entra en la fase G2. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se produzca otra replicación del ADN, ya que este evento solamente debe darse en la fase S. Y finalmente la mitosis. Esta fase de mitosis depende de la activación de una proteína preexistente, llamada quinasa de fase M. Esta quinasa de fase M tiene dos subunidades, una catalítica y una subunidad de ciclina. La subunidad catalítica se activa por una modificación que se da al inicio de la fase M, y por lo tanto la quinasa de fase M también se activa, mientras que la subunidad de ciclina que se acumula por síntesis continua durante la interfase, que lo vemos representado no por una estrella de color morado. Esta ciclina se activa, se acumula durante toda la interfase, y una vez que llega a la mitosis se destruye al final de la mitosis, y esta destrucción permite a su vez inactivar la quinasa de fase M, y esto también a su vez permite que las células hijas que se han dividido de la célula madre abandonen la mitosis. Entonces hemos visto tres actividades importantes en el ciclo en las cuales se observa procesos de fosforilación. La figura hace referencia al desarrollo temprano de los huevos de Xenopus. Con otras palabras, es un resumen de las divisiones iniciales de la embriogénesis de esta rana Xenopus. Vemos la primera esfera en la imagen, que es un ovocito inmaduro. Este va a ser arrestado en su primer ciclo de división meiótica. Este arresto se hace justo en la etapa inicial de la condensación de los cromosomas. Lo que les acabo de mencionar se correlaciona o se corresponde, en el caso de un ciclo mitótico, a la fase G2. Luego del arresto, el ovocito inmaduro, siguiendo ahí las flechas, se da la ovulación, pero para que se dé, tiene que intervenir la hormona progesterona, con la finalidad de liberar el arresto del ovocito, y esto a su vez permite que el huevo u óvulo, producto de la ovulación, continúe en la meiosis. Entonces, una vez que el óvulo está puesto, es nuevamente capturado o arrestado a finales de la segunda meiosis, y esto se correlaciona o se corresponde, en el caso de un ciclo somático, a la fase M o mitosis. Hasta acá el huevo u óvulo es una estructura de gran tamaño que contiene, digamos, todo lo necesario para realizar divisiones iniciales. Vemos también ahí la fertilización, la cual origina ciclos de división muy rápido. El primero que se produce, como vemos, a aproximadamente 90 minutos del inicio del ciclo. Pero si no, también la imagen, luego de la fertilización empieza una replicación de ADN, luego una división, luego nuevamente una duplicación de ADN y nuevamente una división. Esto nos da a entender que existe más o menos una alternancia entre la fase S, donde hay duplicación de ADN, y la mitosis, donde hay división de células. Es decir, como vuelvo a reiterar, una replicación de ADN y una división. Pero en sí, el experimento ha consistido en aislar los ovocitos detenidos y los huevos detenidos. A los huevos detenidos se trató con progesterona y luego se obtuvo un factor de su citoplasma. Ese factor obtenido se inyecta en los ovocitos detenidos, y ¿qué es lo que pasa?
producto de esa inyección hace que estos ovocitos detenidos entren en la meiosis y se le denominó factor promotor de la maduración o MPF, y este mismo factor induce las células somáticas a una mitosis. Y como vemos en la imagen, esas crestas de color rojo son los aumentos de MPF o factor promotor de la maduración. La primera cresta de aumento somete al huevo detenido a entrar en la meiosis. Luego vemos otras crestas que indican el aumento de MPF solo cuando se va a producir una división, pero cuando hay una replicación, en este caso los niveles de MPF disminuyen prácticamente a cero, y todo pues se convierte, como vemos, en un ciclo de aumento y disminución. Este factor MPF provoca acciones como la ruptura de la membrana nuclear, la formación del uso mitótico, condensación de cromosomas, que son fenómenos que se dan en la mitosis. Pero este MPF realiza estos eventos no por él mismo, sino que lo hace mediante la fosforilación a otras proteínas diana. De esta manera se puede describir mejor la acción que tiene la quinasa de fase M, que regula la entrada en la mitosis. En esta imagen nos muestra que la quinasa de fase M presenta dos tipos de subunidades que tienen diferentes funciones: la subunidad catalítica CDC2 y una subunidad reguladora que es una ciclina. La subunidad catalítica CDC2 fosforila a proteínas diana en residuos de serina y treonina. Y como ya mencionamos, el compañero de la subunidad catalítica es una ciclina, que tiene función reguladora y es de gran importancia para que la quinasa actúe en sustratos apropiados. La ciclina induce un cambio en la conformación de la CDC2 o subunidad catalítica y crea un sitio activo quinasa. Por tanto, la CDC2 se inactiva cuando se encuentra sola, o es inactiva cuando se encuentra sola, y se activa cuando se une a una ciclina. La quinasa de fase M tiene por lo general un solo tipo de subunidad catalítica, que es la CDC2, pero hay dos tipos, o puede haber dos tipos de ciclinas mitóticas, A y B. Entonces podemos entablar unas dos quinasas de fase M: CDC2 ciclina A y CDC2 ciclina B. Entonces en la imagen vemos los eventos de activación e inactivación de la quinasa de fase M. La activación requiere la modificación de la subunidad catalítica, a la cual no debe unirse una ciclina, pero esta unión no basta para activarla, sino que la CDC2, luego de la unión a la ciclina, debe ser fosforilada y se hace en el punto G2M o inicio de la mitosis. Vemos una fosforilación primero en sus residuos de treonina 14 y tirosina 15. Luego puede darse otra fosforilación, o se da otra fosforilación en treonina 167. Al entrar en la mitosis, una fosfatasa de especificidad doble elimina los fosfatos de treonina 14 y tirosina 15, pero la quinasa de fase M está activa porque aún está fosforilada en treonina 167. Asimismo, la ciclina se autofosforila, lo que llevará al final de la mitosis, y esta ciclina se destruye inactivando toda la quinasa de fase M e iniciar un nuevo ciclo. Entonces hemos visto allí que existe un orden, ¿no?, para la asociación de las subunidades catalítica con la subunidad ciclina. Fosforilación, desfosforilación se producen pues en orden específicos, y además la destrucción o la degradación de las ciclinas se dan por un sistema proteolítico, que es el proteasoma. Este proteasoma se comporta como una máquina de gran tamaño que degrada esas proteínas ciclinas.